Mateo capítulo 6, versos 7 al 10. Jesús y la oración. Dice la palabra de nuestro Dios, desde el verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hoy, hermanos, estaremos poniendo atención a esta parte de la oración modelo que Jesús nos dejó. En el verso 10, Jesús nos dice: ustedes orarán así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también. Esta, hermanos, es lo que yo he llamado la oración olvidada. Aquella oración que los cristianos han rechazado, olvidado, hecho a un lado, y es prudente, es necesario recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y ver cuál es el modelo correcto, bíblico de la oración. Hay una oración y en esta oración debe incluirse esta petición: Padre, hágase tu voluntad. Si los católicos, hermanos, están extraviados dirigiendo sus oraciones a los santos, dirigiendo sus oraciones a los ángeles, bien ellos pudieran señalarnos a los evangélicos, a los protestantes, el haber abandonado la oración bíblica, aunque nosotros lo hemos hecho de otra manera. Esta, hermanos, es una oración olvidada por la iglesia en general: Padre, que se haga tu voluntad. Los cristianos ya no se parecen, ya no se asemejan a los hombres bíblicos de la Escritura. Ya no se asemejan a David, que decía: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Las oraciones de los creyentes hoy en día ya no son semejantes a las de su maestro, a las de Cristo, que él podía decir: no como yo quiero, Padre, sino como tú quieras. ¿Cómo se está orando hoy mismo en la mayoría de las iglesias en esta mañana? Parece que nadie se pregunta si acaso la forma en que se está orando es la manera correcta. Parece que no existe interés de los cristianos actuales para preguntarse si es correcto lo que están haciendo en su forma de orar. Parece no haber un interés como aquel interés que tenían los primeros discípulos. No hay interés de preguntarle a su Señor: Señor, ¿cuál es la forma correcta? Enséñanos a orar. Ya no parece importar tanto lo que Jesús y su enseñanza nos dicen. Ahora parece ser más importante lo que supuestos hombres de Dios o el predicador de moda esté enseñando a la iglesia. Así, hermanos, de esta manera la iglesia está rechazando a Cristo y a su santa palabra. Estos hombres mentirosos, alejados del consejo bíblico, están enseñando mentiras a la iglesia y lo hacen en nombre de Dios, y por ello tendrán mayor condenación. Pero Jesús viene y nos dice: ustedes orarán así. Hay una manera correcta de orar. Vosotros pues oraréis así: hágase, Padre, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recordamos que esta es la tercera petición y viene después de habernos el Señor Jesucristo enseñado que debemos de pedir para que su reino venga y se establezca en nuestros corazones.
Una vez que su reino nos conquista, una vez que Él doblega nuestra voluntad y vence en nuestros corazones, ya entendemos que Él es el Rey soberano, no solamente del universo y de su creación, sino que Él es Rey y Señor de nuestras vidas. Entendemos que a pesar de que la Biblia dice que como cristianos ahora somos reyes y sacerdotes, a pesar de todo eso, nosotros debemos expresarlos como lo hace un hijo de Dios. Quizás sería prudente recordar las palabras del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se dirigía a Dios de la siguiente manera. Él decía, Él es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, y a Él y solo a Él le debemos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Una vez que entendemos que Él es el Rey de nuestras vidas, hermanos, ahora Jesús nos dice, ustedes orarán de esta manera. Y fíjense que Jesús no nos dice, declaren, decreten, ordenen lo que ustedes quieran. No, vosotros oraréis así, que su voluntad sea hecha y no la nuestra. Quienes oran decretando, ordenando, declarando, así oran aquellos que creen que tienen el poder para mover la mano de Dios. Así oran quienes ven a Dios como el genio de la lámpara, que está allí para darnos todo lo que nosotros deseamos. Ahora que soy cristiano, piensan ellos, ahora que ya soy cristiano, Dios ahora está sujeto a todas mis demandas y a todas mis exigencias. ¿Cuán lejos está esto del modelo de la oración bíblica? ¿Cuán lejos está esto de aquellos verdaderos evangélicos y protestantes de la Reforma? Martín Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración, queridos hermanos, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. El reino de Dios ha conquistado nuestros corazones. Si Él está entronado en nuestras vidas, si el reino de Dios está entronado en nosotros, ahora podemos y debemos orar, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ahora tú eres el soberano, ahora tú eres el único y sabio Dios. ¿Cómo nos considerábamos antes de creer el Evangelio? ¿Éramos nosotros los reyes? ¿No éramos nosotros quienes éramos los sabios y dirigíamos nuestra vida conforme a nuestra sabiduría? Pero ya no, ya no. Si el reino ha venido a nosotros, si por su espíritu Él ha doblegado nuestras vidas, sabemos quiénes somos, pecadores, necesitados del único y sabio Dios. Y reconocemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, como lo dice su palabra. Los días de andar por el mundo sin ley y sin Dios, como dice la Escritura, ya han quedado atrás. Para quien es un discípulo de Cristo, esos días ya han quedado atrás. Ya no andamos sin Dios, ya no somos ingobernables. Ahora tenemos su ley. Ahora le tenemos a Él como Dios y soberano sobre nosotros. Él nos enseña, oren así. Oren porque su voluntad sea hecha en nosotros. Ahora hay preguntas que responder ante esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primero tendremos que ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vayamos a la Escritura, Deuteronomio capítulo 29. Y veamos, quizá este texto nos va a ayudar para contestar cuál es la voluntad de Dios. Deuteronomio 29.
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Existe la voluntad secreta de Dios y existe la voluntad revelada de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Existe una voluntad secreta que ni aún los ángeles la conocen. Una voluntad que está encerrada en el pecho de Dios y que es incognoscible hasta que Él no la ejecuta. Es una voluntad que no podemos conocer hasta que Dios no la hace. Dios no nos ha revelado muchas cosas. Dios no nos ha dicho cada cosa que nos va a acontecer en esta vida. No está revelado. La mayoría de las cosas que vienen a nuestra vida nos acontecen como por sorpresa, ¿verdad? Nos llegan sin esperanza, sin haberlas esperado. No tenemos un librito donde se nos revele qué es lo que va a pasar en el resto del día, ¿verdad? No nos levantamos y Dios nos puso ahí un manualito donde va a venir todo lo que nos va a pasar durante el día, durante la semana. Eso es secreto, no lo sabemos. Sin embargo, hermanos, todo lo que acontece está dentro de la voluntad de Dios. Hay una voluntad que está escondida, pero no por eso esas cosas escapan a Dios. Todo está bajo el control absoluto de Dios, bajo su decreto. A eso le llamamos la voluntad secreta, las cosas secretas que pertenecen solo a Jehová, nuestro Dios. ¿Cuándo nacemos? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a enfermar? ¿Qué día enfermaremos? No lo sabemos. ¿A sanar? Tampoco lo sabemos. Eso pertenece a nuestro Dios. ¿Cuándo es que vamos a ganar? No lo sabemos. ¿Cuándo es que vamos a perder? Eso pertenece a nuestro Dios. ¿Cuándo tendremos éxito? ¿Cuándo fracasaremos? Esas cosas pertenecen a nuestro Dios. Él es el que da la victoria. Él es el que hace que el hombre caiga derrotado. ¿Cuándo será que reiremos? ¿Cuándo será que estaremos llorando? ¿Cuándo serán esos tiempos? Dios lo sabe. Y esa voluntad está encerrada en Dios. Su voluntad abarca tanto, hermanos, cada cosa. Dice la Escritura, ni aún uno solo de nuestros cabellos cae, si no es su voluntad. ¿Cuándo caerá uno de tus cabellos? ¿A qué hora? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo? Dios lo sabe, porque está en su voluntad. Y eso Dios lo conoce perfectamente. Sin embargo, Él no nos lo ha revelado. Él no nos lo ha revelado. Esa es su voluntad secreta. Así es que, hermanos, cuando Jesús nos pide que oremos al Padre para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, de alguna manera estamos orando para que nosotros podamos someternos pacientemente a esa voluntad secreta que Él nos infringe. ¿Por dónde Dios nos hará pasar? Oramos para que nosotros tengamos la disposición de pasar por esos tiempos con fe. Pudiéramos quejarnos cuando no tenemos lo que queremos. Pudiéramos sentir que merecemos alguna bendición en particular. Muchas veces seguramente sentiremos que mereceremos el éxito y la felicidad. Pero ¿cuándo será ese día? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe si lo concederá o no. Está en su voluntad secreta. Pero si somos creyentes verdaderos, hermanos, cuando seamos tentados a renegar contra Dios, recordaremos que Dios no nos ha dado lo que verdaderamente merecemos. Voltearemos a la cruz y miraremos al Hijo unigénito de Dios cargando, y podremos reconocer,
Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. A pesar de lo que estemos pasando, cuando volteemos a la cruz, podremos ver, Dios no me ha dado lo que verdaderamente merezco. Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo por nosotros. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Así que, hermanos, cuando pedimos que se haga su voluntad, reconocemos que Él tiene el derecho para hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. ¿Se da cuenta por qué esta no es la oración que las personas quieran pedir, someterse, aceptar, esperar pacientemente, un corazón que esté confiado en Dios? Es más fácil y es más agradable para la carne exigir, esa es su naturaleza, pedir, esa es la naturaleza de la carne, ¿verdad? El egoísmo. Hermanos, pero Dios nos pide que pidamos para que se haga su voluntad, su voluntad. Debemos orar, hermanos, para aceptar todas las cosas que nos acontezcan, no solamente las que nos gusten, sino las que no nos gusten. Señor, hágase tu voluntad, sabiendo que todas las cosas que vienen y que nos acontecen vienen de su mano. Pero ¿quién me dio esto? ¿Quién me dio este mal? ¿Acaso Dios nos dará solamente el bien y no el mal? Dice Job. ¿Acaso no más de su mano recibiremos lo bueno y no lo malo? Señor, hágase. Es a quien nos dirigimos. Él es nuestro Padre. Padre nuestro. Él es nuestro Padre y Él sabe lo que hace y lo hace. Bien, hermanos, existe otra voluntad. Dice el texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Una voluntad secreta. Pero existe la voluntad revelada. Mas las reveladas son y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Existe la voluntad que nos revela el propósito divino. Dios no dejó oculto cuál era su propósito. Dios no dejó oculto qué es lo que Él espera del hombre. Dios no lo dejó encerrado, sino que Dios las reveló a nosotros y a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? No lo sé, dirá alguno. No, tú no puedes decir eso. ¿Cuál es el único camino para ser salvos? No sé, es que existen tantos, no lo sé. No, tú no puedes decir eso porque Dios ha revelado estas cosas. Estas cosas pertenecen a nosotros. No son cosas incognoscibles, no son cosas que no podamos llegar a conocer. Qué común es cuando evangelizamos y les preguntamos a las personas, oye, ¿tú te consideras una buena persona? ¿Crees que tu vida es agradable a Dios? Muchas veces responden, no lo sé. No lo sé, algún día cuando esté allá con Él, pues allá voy a saber. No te equivoques, amigo mío. Eso no es algo que solo Dios sabe. Dios nos ha revelado su ley, su estándar para conocer cuál es su voluntad. Le preguntamos, cuando estés en el juicio final, delante de Dios, ¿serás hallado inocente o culpable? No lo sé. Tal vez entre al cielo, tal vez no. No lo sé. Pero ¿cómo? Amigo mío, Dios ha revelado estas cosas. Tú puedes saberlo. Tú puedes saberlo. ¿Cuál será el resultado de aquel juicio aquí? ¿Por qué? Porque esa voluntad Dios la ha revelado en su Escritura. Él nos reveló su glorioso plan de redención que es en Cristo Jesús. Así es que cuando oramos al Padre, Padre, sea hecha su voluntad. Estamos orando
por todas aquellas cosas que Él nos ha revelado en su palabra y que queremos que se cumplan en nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Tenemos su ley. Queremos vivir bajo tu ley. Queremos obedecer tu ley. Queremos hacer tu voluntad. Padre, queremos vivir conforme a tu estándar y no conforme al nuestro. ¿Quién podrá orar de esta manera cuando hoy en día existen muchísimos caminos, muchísimas formas para vivir una vida aparentemente aceptable ante los hombres? Pero solamente existe una sola voluntad que es agradable delante de Dios. Solamente existe una manera de vivir agradable delante de Dios. Así es que oramos, hermanos, para someternos a lo que Él nos infringe, aquellas cosas que en su providencia Él nos hace pasar y que no sabemos y que nos llegan de repente. Pero también oramos, hermanos, para someternos a su palabra, a su única voluntad que Él nos demanda. Para creer, hermanos, oramos para poder creer y confesar que su ley es agradable, es perfecta. Oramos, hermanos, hágase su voluntad para que su voluntad revelada se convierta en nuestra voluntad. Estamos y hacemos nuestras reuniones de oración los días miércoles. ¿Y cuántas veces he escuchado a ustedes pedir algo así? Esta es la oración olvidada. Esta es la oración desechada. Que su voluntad se vuelva mi voluntad. Y debemos orar, hermanos, porque tenemos una tendencia que va en contra de estas cosas. Que su voluntad se vuelva la mía. Vosotros pues oraréis así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Solamente un hombre regenerado puede pedir estas cosas. Solamente aquel que ha nacido de nuevo va a desear la ley de Dios. El hombre que es inconverso no puede orar de esta manera, porque aborrece la ley de Dios. No ama sus mandamientos, no son una delicia, son ajenjo para su boca. No son miel para su boca, sino que la ley es amarga. No es algo ligero, es algo pesado. Entre tanto que el hombre no nace de nuevo, no puede orar, hágase tu voluntad. ¿Quién, hermanos, sino aquellos que son como Cristo van a poder ser como Cristo y buscar hacer la voluntad del Padre como lo buscó Cristo? Solamente aquellos que son suyos. Por eso Jesús dijo vosotros, y solamente vosotros oraréis así. De nuevo les recuerdo que esta es una oración exclusiva. Una oración exclusiva, una oración que discrimina. Sí discrimina a aquellos que no son nacidos de nuevo, que no son suyos. Es una oración que discrimina porque no pueden ni quieren estas cosas. Santificar su nombre, anteponer el reino de Dios, y ahora pedir porque su voluntad sea nuestra voluntad. Son cosas exclusivas de un discípulo verdadero. Todo aquel que es nacido de nuevo, hermano, sin embargo, puede orar sinceramente: hágase tu voluntad. El salmista David en el Salmo 119 repite cosas como estas una y otra vez: mejor me es tu ley, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista deseaba más los mandamientos que toda la riqueza que pudiera tener. ¿Cuán distantes podemos estar de esto, verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día
ella es mi meditación. ¿Qué inunda nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros afanes en nuestro corazón y en nuestra mente? Es la ley de Dios. Toda ella es mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahora, hermanos, pretendo responder una siguiente pregunta. ¿Cómo ha de ser hecha su voluntad? El Señor Jesús en este modelo nos dice, pidan porque se haga su voluntad, pero no lo deja solamente allí. Porque existe una forma y solamente una forma de hacerlo correctamente. Una forma solamente existe de ejecutar la voluntad de Dios y ser agradable delante de Dios. ¿Cuál es esta forma? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es como ustedes quieran, no es bajo sus estándares, no es bajo sus imaginaciones. Hacer la voluntad de Dios no es a nuestra forma, sino a su forma, como en el cielo, dice. La voluntad de Dios ha de ejecutarse entre nosotros como se ejecuta en el cielo, como lo hacen los mismísimos ángeles al obedecer a Dios de esa manera. Algunos que dicen llamarse cristianos han llegado a ver a Dios como un dictador. Creen que bien entienden, pueden llegar a entender que Dios es soberano, pero de alguna manera sienten un resentimiento amargo en contra de Dios porque sienten que Él está imponiendo sus mandamientos sobre nosotros, que Dios nos ha impuesto su voluntad y entonces se sienten obligados a cumplirlas porque no pueden escaparse de Él. Él es tan grande, Él es tan fuerte, Él está en todo lugar y todo lo ve, todo lo escudriña. Él está tan entronado y es un ser tan grande que no puedo escaparme y entonces tengo que someterme a Él como si Él fuera un dictador. Estas personas pueden estar orando, sea hecha tu voluntad, pero en realidad no lo desean. Ni modo, tengo que aceptar todo lo que Él diga, pues Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano. Y en una forma de resignación y con resentimiento aceptan su voluntad, pero no lo desean. Ya no puedo vivir como yo quiero, pero cuánto lo anhelo. Ya no puedo hablar como hablaba antes, pero cuánto anhelo decir y blasfemar. Pero como Dios es Dios, tengo que restringirme a ese rey que está ahí sobre mí. Dios es demasiado fuerte para ellos y saben y reconocen que es inútil luchar contra Él, así es que se someten de una manera con un corazón resentido contra Dios. Pero Jesús nos está enseñando a hacer una oración de resignación. Esto no es AA. Esto no es Alcohólicos Anónimos. Jesús nos está enseñando una teología AA. Bien, resignémonos, danos sabiduría para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Resignación. Como ese Dios que está ahí, pues bueno, tú nos infringes tantas cosas, nos haces pasar por tantas cosas y nos pones cosas, formas en que debemos de vivir, pues ni modo. Resignémonos. No, Jesús nos está enseñando esa teología barata de AA. Jesús está enseñándonos la teología del reino. Pidan, hágase su voluntad. Jesús nos está enseñando que si su reino ha venido a nosotros y por su Espíritu Santo nos ha dado un nuevo corazón, entonces, hermanos, y solo entonces
vamos a ver a Dios como lo que Dios es. Él es un Padre amoroso, misericordioso, cariñoso y sabio, que quiere lo mejor para nosotros. Y Él se glorifica en hacer lo que Él quiere hacer. Eso no es resignación, eso es gozo. Eso es gozo, eso es vivir con gozo. ¿Cómo ha de ser hecha su voluntad, hermanos? Dice la Escritura, como en el cielo. Nuestro deseo debe de ser que su voluntad se obedezca como en el cielo. Y en el cielo la voluntad de Dios se obedece completamente. Se obedece sinceramente y se obedece inmediatamente. Esa es la forma correcta de hacer la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, como los ángeles ejecutan tu voluntad, así se haga en nosotros también. Pedimos para que podamos cumplir su voluntad como lo hacen los mismos ángeles, completamente. Una voluntad cumplida a medias, hermanos, no es agradable a Dios. Dios no se agrada con cumplir su voluntad a medias. El mayor ejemplo de esto quizás en la Biblia sea el rey Saúl. Fue aquel rey que obedeció a medias y por esto fue desechado. Dios le pidió y le reveló su propósito y le dijo: tienes que destruir todo lo que es del rey Amalek. Tienes que ir y destruir absolutamente todo, no dejes nada. No dejes nada, destrúyelo todo. Parcialmente. Y ese tipo de obediencia no es así no se obedece en el cielo. En el cielo se obedece completamente, absolutamente, y no parcialmente. Saúl desobedeció y reservó lo mejor. Practicó una obediencia aceptable ante los ojos del pueblo. Los demás, con todo lo que hizo y destruyó, recibió los aplausos, recibió el favor del pueblo. Dijeron: bien por nuestro rey. Pero se reservó lo mejor y apartó y escondió algo. Él se conformó con una obediencia que dejara contento al pueblo. Y así, hermanos, nosotros podemos practicar este tipo de obediencia. Esta no es la obediencia que se practica en el cielo. El mandato de Dios que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento nos ilustra lo que Dios espera de nosotros y de su pueblo. Te he dicho esto en Números 15:40 para que te acuerdes y hagáis todos mis mandamientos. La instrucción es una: cumple todos sus mandamientos. Hay algunos que están contentos con practicar una obediencia que sea aceptable para el pastor, que sea aceptable para la esposa o para el esposo, una obediencia que sea suficiente para dar un ejemplo más o menos a nuestros hijos, pero esa no es la obediencia que Dios demanda de nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo. Debe de ser una obediencia completa. Completa, queridos hermanos. Completa, plena. No podemos quitarle, decir: está bien con 8, 10 son muchos, hay 2 que me voy a reservar. Con estos 8 doy tan buena apariencia que nadie me podrá señalar nada. Pero a Dios no le agradan, hermanos, aquellos que hacen las cosas a medias. Y no solamente no le agradan, sino que Dios puede rechazarlos y echarlos fuera por este tipo de obediencia perspicaz, astuta, que esconde, que se reserva ciertas cosas. Ahora piensen esto: ¿por qué Dios habría de aceptar una obediencia así? ¿Quién de nosotros en esta mañana se hubiera sentado en una silla de estas si viera que le falta una pata? ¿Verdad? Pero tiene 3. Tiene 3, siéntese, hermana, por favor. Solamente le falta un punto de apoyo. Siéntese, ¿verdad que no? Porque
pensamos que Dios, una obediencia así, donde nos reservamos algo. Muchos piensan estar firmes aun cuando desechan algunos mandamientos, y eso no es así. Recordemos que Jesús está hablando esta oración en el contexto donde Él acaba de decir que no seamos como los hipócritas, cumpliendo algunos deberes religiosos, pero sin estar dispuestos a sacrificar su pecado predilecto. No están dispuestos. Y viene diciéndole, mira, Señor, yo todos los mandamientos he cumplido. Anda pues, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Estás incompleto. Hay algo que te has reservado. Has practicado una obediencia que es aceptable para muchos, pero ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ver tu condición? ¿Qué escondes? ¿Qué te has reservado para ti? Sabe, Dios lo ve. Dios lo sabe. Y por eso, hermanos, debemos orar. Padre, que sea hecha tu voluntad como en el cielo, no como yo quiero. Padre, llévame a cumplir tus mandamientos como tú lo deseas. Permíteme, oh Dios, sacar el anatema de mí, aquello que está oculto debajo de la cama, aquellos ídolos que están allí, aquellas cosas que amo y que no he dejado. Padre, que se haga tu voluntad tan perfectamente como los ángeles lo hacen, Señor, y no reservarme cosas que tú bien. Así oramos, Padre, hágase tu voluntad de una manera completa. Ese joven amaba mucho las riquezas y no entregó al Señor su obediencia perfecta. Pero seguramente aquí alguien ya se está preguntando, ¿quién podría? Seguramente aquí esa pregunta ya está entre nosotros. Bien, permítame responderla. Es verdad que no podemos cumplir la voluntad de Dios completamente, tan perfectamente como lo hacen los ángeles. De Dios. Así es que oramos para cumplir la voluntad de Dios de una manera evangélica, hermanos, llorando cuando vemos el pecado en nuestras vidas, llorando por no cumplir perfectamente su voluntad. Oramos perfectamente como nos sea posible en esa manera evangélica, teniendo el deseo de poder cumplirla, queriendo cada día cumplir su voluntad cada vez más y de una manera mejor. Eso, hermanos, es pedir que se haga su voluntad. El salmista decía, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, teniendo un deseo, un fuerte deseo para que sus pasos fueran ordenados, para poder guardar sus estatutos. Con llanto, con lamento, con un deseo ardiente, fervoroso de querer hacer la voluntad del Padre cada vez más y mejor. Podemos, hermanos, hacer su voluntad de una manera evangélica, esforzándonos, hermanos, tanto como podemos. Oh, pero no podré, yo no puedo cumplir la ley de Dios. Por eso está Cristo, es verdad. Pero ¿qué hay en tu corazón?
¿Tienes el deseo o no tienes el deseo? ¿Te estás esforzando tanto como puedes para cumplir su ley? Miren, hermanos, que si fuera fácil hacer la voluntad de Dios, Dios no nos pidiera que nos esforcemos y seamos valientes. Esto no es para cobardes. Los cobardes son los primeros que están en la lista de los que serán arrojados al infierno. Hacer la voluntad de Dios requiere esfuerzo, requiere valentía. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para poner por obra todas estas cosas que te he dicho. Para obedecer su palabra se necesita esfuerzo, porque la carne es en contra del espíritu. Se necesita ser valiente, arrojado, tomar decisiones, rendirse, luchar. Debemos ser en cierta manera como este guerrero, como Josué, un hombre de guerra, pero no en las armas, no en la astucia de la carne. Somos tan valientes para muchas cosas, pero somos unos cobardes cuando se trata de mortificar el pecado, de agradar a Dios. Hermanos, debemos esforzarnos por cumplir su voluntad. Y cuando ese esfuerzo esté latente, presente en nosotros, el Padre se agradará de nosotros, aunque nuestra obediencia no sea perfecta. Si has fallado, arrepiéntete, no seas cobarde. Vuelve al trono de la gracia. Pero eso requiere hacer a un lado mi orgullo. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hay otro lugar designado para ellos. Pero si te esfuerzas, querido hermano, por agradar a tu Padre, tu obediencia será agradable delante de Dios. Piensa en esto: si un padre manda arreglar el cuarto de su hijo, le dijo: hijo, ve y arregla tu cuarto. Y él apenas es un pequeño de 8 años. Apenas si el trapeador es tan pesado que no lo puede mover bien. No alcanza él a quitar las telarañas de arriba del cuarto. No puede doblar las cobijas y ponerlas arriba del closet. Es tan pequeño. Tu cuarto, hijo, es para tu bien. Y el pequeño niño va y toma el trapeador y empieza a llegar hasta el fondo debajo de la cama. No trapea bien, pero está esforzándose. Toma el plumero y no alcanza a llegar a quitar las telarañas allá arriba de la esquina. Otras sí las quita, pero otras no las alcanza. Pero ahí está, brincando, tratando. Toma las cobijas y, como son tan grandes, las arrastra por el piso y en el piso las ensucia más y ahí las dobla. Y no es un doblez, queda todo una bola. Y está tratando de meterlas en el closet y no puede. Pero finalmente queda ahí medio colgando y medio cerrada la puerta del closet. Su obediencia no es perfecta. Su obediencia no es perfecta. El cuarto no quedó perfecto, pero su obediencia es agradable. ¿Te esfuerzas? No puedes cumplir la voluntad del Padre tan perfectamente, pero ¿cuánto te estás esforzando? ¿Cuánto nos esforzamos?
tu voluntad tan perfectamente como en el cielo, Padre. Concédenos, Señor, poder esforzarnos más y más por ti. Mi obediencia no es perfecta, Señor, pero no me permitas que decaiga y que me rinda porque no puedo hacerlo. Permíteme esforzarme un día más para tu gloria. Seguramente día tras día podré doblar mejor la cobija. Conforme más crezca podré alcanzar cosas que aún no alcanzo y quitarlas. Conforme más me esfuerce podré limpiar mejor. Pero ayúdame a no rendirme. Que se haga tu voluntad, Padre. Sí, hermanos, debemos orar que su voluntad sea hecha. Debe de ser completamente, pero también debe ser sinceramente, como lo es en el cielo, sin fingimiento. Siempre algunos que pretenden hacer la voluntad de Dios, siempre habrá quienes estén ahí pretendiendo hacer la voluntad de Dios, pero para su propio beneficio. Cuando realmente no están buscando la gloria de Dios, sino su beneficio. Jesús acaba de reclamarles a algunos en esta enseñanza que daban limosnas para ser vistos. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Mire que en el Antiguo Testamento se dijo de algunos reyes, se dijo de ellos que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de recto corazón. Se esforzaron mucho. Hicieron muchas cosas, pero su corazón no era para la gloria de Dios. Lo hacían procurando su propia gloria. Esa voluntad no es como la que se hace en el cielo. Cuando nuestros objetivos es la gloria de Dios, entonces sí es como en el cielo, pero cuando buscamos ser nosotros enaltecidos, eso no es, esa es una obediencia carnal, terrenal, y que a Dios le desagrada. Así es que nuestra obediencia debe ser completa, debe ser sincera y debe de ser hecha inmediatamente. Mira, hermanos, que los ángeles no se ponen ahí a posponer lo que se les ha ordenado. Imaginen al ángel que el Señor mandó para anunciar el nacimiento de Jesús. Ah, sí, pero vamos a dejarlo para el siguiente mes. La voluntad de Dios es apremiante, es ya. La voluntad de Dios se debe de efectuar inmediatamente, como lo hacen los ángeles. Ellos no cuestionan, sino que obedecen con prontitud. No cuestionan o discuten los mandamientos de Dios. Los ángeles se describen como seres que son alados, que tienen alas. Y eso nos habla de que tienen una habilidad y una destreza y que vuelan para cumplir la voluntad de Dios. Esas alas son descriptivas de seres que están listos y preparados para ejecutar la voluntad de Dios. Tan pronto como ellos escuchan cuál es la voluntad del cielo, ellos la ejecutan inmediatamente. Así, hermanos, debemos de considerar que debe ser nuestra obediencia. Tan pronto como escuchemos su palabra, debemos ponerla por obra. Así como Santiago lo dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué obediencia es aquella que se pospone? ¿Cuánto te agrada a los que son padres? ¿Cuánto les agrada a ustedes la obediencia que dan los hijos cuando lo hacen un día después? Cuando posponen. ¿Que eso no es agradable? Por supuesto que no. Así, hermanos, debemos estar dispuestos a dejar las excusas, las objeciones. Pero cuando las cosas se me acomoden, entonces podré cumplir este mandamiento. Cuando las cosas estén bajo otras circunstancias, entonces podré hacer esto otro. Eso no es
como debemos estar anhelando cumplir su voluntad, debemos estar anhelando cumplirla tan prontamente como escuchemos el mandato de Dios. Así lo hacen en el cielo, así debemos de hacerlo nosotros. Debemos orar para que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer inmediatamente, porque muchas veces no está dispuesto. Para eso debemos orar. Orar. ¿Qué nos ayuda para eso? Orar. Si la carne se opone al espíritu, pero tú eres un creyente que desecha la oración, menosprecias la oración, ¿cómo pues podrás vencer? ¿Cómo pues podrá haber un cambio en tu vida? ¿Cómo podrá haber un corazón dispuesto cuando no estamos dispuestos a estar rogando a Dios para que Él nos ponga esa disposición? La obediencia que Dios bendice, hermanos, es la obediencia que es inmediata. Pero Dios no me ha ayudado con eso, Dios no me ha bendecido con eso. ¿Cómo te va a bendecir? Si tú postergas, si tu manera de obedecer a Dios es mañana, es después, es a ver cuándo se cambian las cosas. La obediencia que Dios bendice es la obediencia que es expedita, que es pronta. Y entonces, si es su voluntad, es obediencia, Dios la bendice. El Señor que le dijo, arrójala a Pedro a la derecha. Pedro, arrójala a la derecha, hijo. Pedro no puso excusas. No, tú qué sabes. Mira que ya no vale la pena. Tengo tanto tiempo intentándolo y no han cambiado las cosas. A la derecha, Pedro, no. Ya no es hora, mira el sol ya donde está. Ya no va a salir nada ahorita. A la derecha. Tírala. No estaba ahí, Pedro, no, esto no funciona. Dice la Escritura que él inmediatamente, cuando escuchó la voz que le dijo a la derecha, inmediatamente tiró la red. Y esa es la obediencia que Dios bendice. La que es expedita, la que es pronta, la que no saca excusas, la que no cuestiona. Así que, hermanos, cuánta enseñanza hay en esta pequeña frase, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así es que, hermanos, termino con estos 3 consejos o aplicaciones para la iglesia. Cuando oigas, querido hermano, las palabras de Dios, recuerda que lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos concede conocer, es lo que es agradable para Él. Y no necesariamente es agradable para ti. Es su voluntad y no la nuestra. Y mucha de esa revelación que Dios nos da no es agradable para nosotros. Pidámosle, hermano, entonces a Dios que se haga su voluntad y no lo que nosotros queremos. Segundo, hermano, si sabes lo que Dios está esperando, si has estado frente a la verdad de Dios, a la revelación de Dios, si sabes ya cuál es su voluntad, su propósito, hazlo. Hazlo. No esperes, simplemente hazlo. Si Dios nos ordena que entreguemos nuestro pecado predilecto, hazlo. Si Dios nos llama al trono de la gracia, no postergues, corre a Él. Si Él te dice ven, querido hermano, ven. Si Él te dice detente, detente. Si Él te dice que des, da. Si Él te dice que te esfuerces, esfuérzate. Si Él te dice que confíes, confía. Haz su voluntad, querido hermano. Y si te es difícil, como seguramente lo es, mira a Jesús.
Si el camino te parece difícil, si lo que Dios en su voluntad está permitiendo, te está infringiendo sobre tu vida, si te parece muy difícil, mira a Jesús. Mira que no fue fácil para Él hacer la voluntad del Padre. Si consideras que es mucho lo que hay que dejar, lo que hay que perder, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él tuvo que perder su propia sangre para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es más valioso que la sangre de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pide que sea significativamente algo comparado con lo que Él nos ha dado? Mira a Jesús. Y si te preguntas si este asunto vale la pena, si te preguntas si hacer su voluntad, si seguirle a Él vale la pena, que el costo es demasiado alto, yo te digo, mira a Jesús, que Él obedeció al Padre y le costó mucho, pero dice la Escritura que el Padre se agradó de Él, y se agradó tanto se agradó el Padre de su obediencia, que lo levantó al tercer día de entre los muertos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo elevó a lo más alto, y Él pudo ratificar lo que había dicho: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena la vida eterna? Que el Padre te llame: tú eres mi Hijo. ¿No vale la pena esforzarnos por tratar de hacer más y mejor cada vez su voluntad? Él te llama Hijo mío. Es un grande honor. Es un grande honor hacer la voluntad de mi Padre. Es un grande honor, no es un pesar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué, hermanos, dice eso? ¿No es un honor para ti servir al Señor? Hacer algo para Él. Poder renunciar a algo para Él. Para su gloria. Oremos entonces, hermanos. Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Oremos.